Quiero que vean una imagen que guarda una estrecha relación con el mercado central. Es esta. Sí, es el Monumento a Justicia de Aragón en Zaragoza. Y no nos hemos equivocado de imagen. Ni tampoco se nos ha colado una fotografía del tema anterior. Ahora, fíjense en esta otra. La fachada del mercado central, también en Zaragoza. No me dirán que no guardan una estrecha relación. Bueno, tal vez para nosotros no se parezcan tanto, pero para el arquitecto turiasonense Félix Navarro, ambas construcciones fueron como dos hijos para él. Sus dos diseños, por cierto, apenas se llevan un año de diferencia y tan solo 1 kilómetro de separación en línea recta. Su historia, en cambio, atesora más de 100 años. Nos quedamos en el mercado central para ver ahora parte de esa historia. ¿Quién va? ¿Qué le pongo? ¿A qué le suena esta escena, verdad? Aquí, en el mercado central, se repite día tras día desde hace más de 100 años. Y aún les digo más. Antes de que existiera este imponente edificio, las amas de casa venían a llenar la cesta de la compra a este mismo lugar. Entonces se trataba de pequeños puestos al aire libre distribuidos por la plaza. Vamos, lo que hoy conocemos como un mercadillo, de esos que aún quedan por los pueblos de nuestra comunidad. Pero claro, hace más de 100 años, a comienzos del siglo XX, el mercadillo comenzó a quedarse pequeño. Sin duda, había que hacer un nuevo mercado acorde al recién estrenado siglo. Y vaya si se hizo. El arquitecto encargado del diseño, Félix Navarro, convirtió el edificio del mercado en un símbolo de progreso y de modernidad a la altura de cualquier ciudad europea de la época. Y es que para su diseño utilizó el hierro, la piedra y el cristal, materiales muy de moda en la época desde que unos años antes se construyera la Torre Eiffel. Su construcción fue sonada, y nunca mejor dicho, porque se levantó a base de dinamita. Las explosiones que resonaron por las calles del casco sirvieron para poder asentar los cimientos. Después de un duro trabajo y mucho dinero, en 1903 se terminaron las obras y se celebró una inauguración por todo lo alto. En los 70 los zaragozanos estuvieron a punto de perder el mercado central. La demolición, necesaria para ampliar el Paseo de Independencia hasta el río Ebro, hizo peligrar los cimientos de este histórico edificio. Como podemos ver hoy, la historia tuvo final feliz y el deseo popular se impuso. Y es que el mercado central ha despertado auténticas pasiones. No es de extrañar que conserve clientes de toda la vida que acuden buscando ese trato que solo da un tendero de confianza. Sí, ese que pregunta por la familia y que se sabe vida y milagros de sus clientes habituales. Ahora, en pleno siglo XXI, el mercado afronta el futuro con el mismo espíritu de modernidad con el que nació hace más de 100 años, con el deseo de que, al menos, pasen otros tantos. Si tu chica desaparece en el supermercado, es muy posible que esté comprando dentro de unos edificios más modernistas de Aragón. El Mercado Central de Zaragoza. Ahora entramos a comprar, pero antes vamos a detenernos un instante en el exterior del mercado con Chus Tudelilla, que fue comisaria de la exposición del centenario del Mercado Central. Buenas noches, Chus. Hola, buenas noches. ¿Había mucho material donde elegir para preparar la exposición? Pues la verdad es que sí, y había además mucha gente, que es lo más importante, ¿sí?, con la que compartir el proyecto. Y de hecho, la gente del mercado fue la protagonista, no solamente por los testimonios que nos aportaron,
sino porque los convertimos en protagonistas de la sección más importante de la propia exposición, ya que 5 fotógrafos zaragozanos le realizaron una galería de fotografías a cada uno de los vendedores del mercado, ¿no? Ya. Bueno, tenemos un edificio precioso. ¿Cómo evoluciona el edificio? Eso se vería bien en la exposición, ¿no? En el recorrido. Sí, fundamentalmente lo que se vio en la exposición, cuyo núcleo era precisamente los planos originales del trabajo de Félix Navarro, ahí estaba muy definido cómo él pensaba hacer el edificio, que era mucho más ambicioso de lo que al final se realizó. Los cambios del tiempo lo que han hecho es que sea un edificio más acorde con las circunstancias. Si nos damos cuenta de las primeras fotografías del momento de la inauguración, sí, vemos que los laterales estaban con telones y aquello pues tenían que pasar un frío horrible, más del que actualmente se pasa. Pero bueno, pues que con los años aquello tuvo otra solución y el edificio cambió externamente. Pero digamos que todavía hoy, cuando pasamos por la plaza del mercado, la potencia de aquella arquitectura sigue estando presente, por mucho que se haya modificado determinados elementos, ¿no? Bueno, que alteran la arquitectura, pero que facilitan la labor de quienes allí trabajan. Ya hemos disfrutado del interior, nos acompañan, vamos a entrar. Si entramos por la puerta sur y giramos la cabeza hacia la izquierda, veremos una serie de tarjetones esmaltados de 1903. En el primero de ellos aparece la imagen de unos melocotones, luego el dibujo de una gallina y después unos racimos de uva. Así hasta un total de 42 imágenes que representan los productos que se vendían en el mercado. Veamos si todavía se venden hoy. Cuéntame, tú que has vivido. ¿Quieren saber cuál es el alma del mercado central? ¿Quién sabe mejor que nadie la historia de este lugar? ¿Quién se conoce al dedillo cada metro de este mercado? Pues ¿quién va a ser? Los tenderos que cada mañana suben las persianas. Ellos han visto pasar el tiempo detrás del mostrador de sus puestos, comprobando cómo crecía y mejoraba este gran mercado, que era y es su segundo o incluso primer hogar. Y es que llevan la profesión en la sangre, porque la mayoría de ellos han continuado una tradición familiar que se remonta hasta sus abuelos, o en algunos casos hasta sus bisabuelos. La historia de este puesto es que subió mi abuela al mercado en 1903, siguió mi madre y continúo yo. Y este es el último año que estoy. Yo conocí el mercado con persianas, bancos, sin techo y sin nada. Y eran 4 calles las que había. Desde entonces han cambiado muchas cosas, no solo los precios en antiguas pesetas, también han evolucionado los métodos de conservación y transporte de la mercancía. En aquellos tiempos no se contaba con las comodidades del siglo XXI y claro, costaba mucho más que ahora traer del campo hasta el mercado productos frescos día tras día. Olvídense de las neveras frigoríficas y de los almacenes recién estrenados que ven ahora. Entonces la manera de conservar los productos frescos era bien diferente. Antiguamente se utilizaban cajas de madera, se mojaba el género y luego se echaban arpilleras por encima mojadas y no había ningún problema de conservación. Las balanzas eran de pesar de kilo en kilo, de cuarto en cuarto o de medio en medio o 3/4. Y luego, claro, como no había calculadoras, había que hacerlo con el clarión, en una tabla. Y otra de las cosas que más han cambiado en estos años es la cantidad de productos diferentes que se ven en el mercado central. Ya no solo encontramos los sabrosos melocotones de Calanda o el riquísimo jamón de Teruel, también podemos buscar productos más exóticos. Antiguamente, pues las piñas y otros aguacates, historias de esas no había, y ahora hay de todo tipo de ese. Ya lo ven, ahora tenemos de todo y para todos los gustos. Incluso hemos conservado lo mejor de este mercado, la amabilidad, la dedicación y la confianza de los que cada día se esfuerzan en ofrecernos su mejor sonrisa. Una ciudad reúne a mucha gente en un mismo espacio físico. Para dar de comer a tantas bocas nacieron los mercados de abasto. La idea de ciudad está inseparablemente unida a la de los mercados. Vamos, que nosotros no estaríamos aquí si no fuera por ellos. Y por gente como Julio Pasamón. Buenas noches, Julio. Hola, ¿qué tal, David? Eres el actual secretario
de la Asociación de Detallistas, Sí. del Mercado Central. ¿Cómo está la cosa ahora mismo en el mercado, en estos Pues muy tiempos bien. de crisis? Primero, celebrando los 40 aniversario de la Asociación de Detallistas del Mercado Central. Que no es poco. Que no es poco, que además se construyó precisamente por un caso muy específico, como fue el evitar que tiraran el Mercado Central. Ajá. En tiempos de querer construir la vía imperial, conflictos y todo esto. Entonces, pues bien, por ese lado bien, y por otro lado, pues afrontando una reforma que va a dejar el Mercado Central pues como muchísimo mejor de lo que está actualmente. Bueno, luego profundizamos algo más en el futuro. Pero Exactamente. cuéntanos algo de aquellos años, 70, en los que el Mercado Central estuvo ahí. 70. De los años 70 para adelante lleva el Mercado Central ubicado donde está actualmente 8 siglos, 800 años. De los años 70, pues es lo que te estaba contando. Se empeñó el ayuntamiento en querer hacer una vía augusta principal que fuera desde la Puerta del Carmen a salir al Ebro, con lo cual tenían que sacrificar el Mercado Central. Evidentemente, en aquella época el Mercado Central ya era toda una institución a nivel consolidado, sobre todo además en época que había muchísimos problemas económicos, y era un sitio donde el precio era asequible y todo el mundo pues quería satisfacer un poco y paliar las necesidades económicas que en aquella época había. Al enterarse de que se quería tirar el mercado para hacer unas cantidades de edificios increíbles, pues la gente se movilizó. La gente se movilizó, empezando por los detallistas del Mercado Central, por lo que te decía que se constituyó en aquella época la Asociación de Detallistas, y luego haciendo clamor popular, recogiendo firmas por el Paseo de Independencia, saliendo toda la gente al mercado. Se involucró mucho porque se empezó a hablar de que el mercado ya no era solamente un mercado municipal de compra y regulador de precios, sino que también era un monumento histórico, y actualmente está declarado bien de interés cultural, y en aquella época todavía no. Y evidentemente pues la gente de cultura, tanto de radio como pintores, escritores, apoyaron ese movimiento. Vamos a volver al edificio porque, y hablemos de la parte de abajo. Allí hubo un tiempo en el que se vendía género, ¿no? ¿Qué tipo de género se vendía? Actualmente está dedicado a las cámaras frigoríficas. En aquella época se vendía lo que era el tema de verduras, naranjas, frutas y hortalizas, era lo que más se vendía en la parte de abajo. También en principio, cuando se constituyó el mercado, se quedó pequeña, y la explanada, lo que actualmente son los 3 arcos, sí, que marcan las 3 formas que ha habido en Aragón, pues también era una explanada de venta de productos de verduras, hortalizas y frutas. Claro. Eso es lo que se vendía. En la parte de arriba era más comestibles, más carnes, pescados, pollos. De todas maneras, al principio era el por mayor abajo, ¿no? Sí. Al principio Era al por mayor y al detalle arriba. Y al detalle arriba. Bueno, época de revitalización también para el Mercado Central, un arranque y un impulso desde su centenario. ¿En qué momento estamos y hacia dónde camina el Mercado Central? El Mercado Central actualmente está caminando hacia su futuro de ser un mercado municipal ejemplar, pero ya incluso a nivel nacional. Están acondicionando lo que es la parte sótano, la planta baja o semisótano, técnicamente hablando, de acondicionamiento de cámaras y de todo espacio que necesita un mercado municipal de estas características para dar un servicio al público. Evidentemente estamos en ello, quiero decir, hay una primera fase que todavía no está acabada. Estamos pendientes porque nos han querido tener en cuenta el ayuntamiento, y estamos participando para que sea hecha a condición de cómo demandan los detallistas, que son los que conocen perfectamente al público, al consumidor, y es el que tiene que dar una cierta voz. Bueno, hemos disfrutado de la belleza del edificio histórico.